Zdravo, Amilcar, bienvenido. Entonces el aparato diabólico que ahí encuentras con estos Q orejeros de eBay, los grupos secretos. Entonces aquí tienes aparatos que captan partículas que salen de un común fuente, atraviesan cierto espacio que puede ser espacio bastante largo. Entonces van y ahí los detectamos. Y se muestran algunas imágenes ahí en estas grandes pantallas, estilo este, que muy probablemente podemos decir que lo promovió empresa Apple, esos iPads, tablets, así tiene gran parte de aparato, así se ve como pantalla, pero aquí tenemos la parte detectora y controles. Puedes hacer diferentes controles. En este caso puedes decidir encender y apagar el aparato, por supuesto, pero puedes decir, voy a medir una de las 3 columnas, o voy a medir una de las 3 filas, y esto insertas aquí, y pues, según tu instrucción, se va a iluminar correspondiente fila o columna. Entonces aquí tenemos 3 filas que podemos llamar, pues, qué sorpresa, F1, F2, F3 y 3 columnas, C1, C2, C3. Entonces, 2 experimentadores, sin necesariamente conectar uno con otro, hacen cada uno su propio experimento. Y a veces van a coincidir en su elección de columna o de fila. En tal caso, siempre se va a iluminar en la misma forma la pantalla. Y aquí podemos usar colores, por ejemplo, de describir cómo se ilumina la pantalla, o podemos usar números. Así se puede iluminar, por ejemplo, esta otra se puede, por ejemplo, iluminar totalmente así. Siempre se ilumina una columna o una fila. En caso, cuando son diferentes columnas o diferentes filas, pues no podemos decir nada. Lo interesante es que va a coincidir cuando se eligen exactamente misma, sea columna o fila. Y cuando uno elige columna y otro elige fila, vamos a mirar la intersección. En este cuadratito de intersección, tanto de una pantalla u otra, siempre se mostrará mismo color, o mismo número, o misma letra. Es como un sistema, un aparato binario, ahí que muestra 2 estados. Puede ser igual luz o oscuro. Y entonces, misterio. Misterio ocurre cuando observas detalle. Y diablo se encuentra muchas veces en detalles. El aparato tiene este detalle diabólico de que columna 3 siempre va a mostrar número impar de los rojos, por ejemplo. Al contrario de otras 2 columnas y de las 3 filas, donde siempre vamos a tener el número par de los rojos. Entonces, esta coincidencia que siempre pasa en este aparato debe ser consecuencia de una más profunda causa, de algo de la realidad física que existe en correspondiente lugar, asociado a correspondiente partícula, que se está revelando mientras observamos, que existe independientemente de observar. Es decir, cada partícula debe tener cuadrado completo, lleno de colores, sea roja, sea azul, o números, o estas letras del lenguaje binario.
Y tú simplemente cuando eliges qué medir, observas esto, observas parte de una realidad preexistente. Muy en resonancia con la física anterior a cuántica, conocida como física clásica. Y lo diabólico es que esto no puede existir, porque si hubiera existido tal cuadrado, cuentas total número de rojos fila por fila y te sale par. Cuentas número total de rojos columna por columna y primeras dos par y ups, impar. Entonces un detalle, como en película Solaris de Andrei Tarkovsky, última escena que vimos en el seminario anterior. Una posible explicación de fenómeno es que el fenómeno no existe. Nadie puede construir la máquina diabólica. Pero en mecánica cuántica, muy estándar, tal y como es, basada de hecho en espacios de dimensión finita, la máquina se puede construir y hemos visto increíble, elegante, cuadrado, mágico, no conmutativo, 3x3, hecho de matrices de Pauli. Y aquí es el cuadrado. Hemos considerado un sistema cuatridimensional como representante de objetos individuales, de partículas. Aquí hemos considerado matrices de Pauli, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ellos tienen propiedad de que cuadrado de cada uno es 1 y que productos son anticonmutativos y dan I por la tercera. Desde aquí voy a indicar con esto que vamos cíclicamente. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Y aquí vamos a dibujar observables que naturalmente se pueden generar tensorizando sigma para una, sigma para otra. Entonces aquí hemos escrito sigma 1 por 1. 1 sigma 1. ¿Qué va? Pues te están como pidiendo, por favor, multiplíquenos. Entonces los multiplicas y te da esto. Aquí, ¿se acuerdan quién fue? Sigma 3. Aquí. Sigma 3, sigma 3. Muy bien. Pues multiplíquenos, por favor. Pues aquí, sus deseos son mis órdenes. 3. Les estoy multiplicando. Pueden decir por qué, porque sigma 1, sigma 3 es menos I sigma 2, sigma 3, sigma 1 es I sigma 2, entonces menos I por I me da 1, entonces aquí me va a dar sigma 2, sigma 2. Es el cuadrado mágico cuántico que está en base teórica de la máquina diabólica. Entonces, si construyes aparato así, para que mides estas observables en apropiado estado cuántico, vas a poder reproducir tal experimento. Este cuadrado es muy interesante. Es cuadrado no conmutativo, generado por matrices de Pauli que generan álgebra de matrices, 2 por 2. Naturalmente aparecen en formalismo de spin. Con matriz 1 nos dan base natural para M2 de C. ¿Okay? Entonces, aquí, espacio de cada partícula es espacio complejo cuatridimensional. Podemos decir que operadores en este espacio son generados por mutuos productos tensoriales
de matrices de Pauli, incluyendo también matriz 1. Entonces, de esos productos tensoriales mutuos hemos construido un muy elegante, natural, simple cuadrado. Este cuadrado es no conmutativo porque matrices de Pauli no conmutan. Sin embargo, tiene una conmutatividad muy interesante. En cada columna, cada fila, conmutan. Y conmutativo es sinónimo de clásico. Entonces, es cuadrado cuántico, con partes clásicas, sean columnas o sean filas. Y si en mecánica cuántica tenemos la parte clásica, una subálgebra conmutativa, podemos pensar que se trata de contexto experimental, o al menos algo que en principio experimentalmente se puede realizar. Entonces aquí tenemos fila 1, fila 2 y fila 3. Podemos diagonalizar estas matrices de filas y ver qué vectores obtenemos. Simplificar esos vectores y, si es muy simple, también enriquecer todo, incluyendo con dado vector su opuesto vector. Lo que vimos en el seminario anterior es que si hacemos esto con las filas, obtenemos exactamente vértices de primer poliedro aristócrata en 4 dimensiones, autodual poliedro de 24 vértices y, por lo tanto, 24 lados 3-dimensionales, son octaedros platónicos. Este poliedro también es grupo binario tetraedral si tomamos en cuenta que cuaterniones unitarios representan rotaciones de objetos 3-dimensionales enriquecidos con el intrínseco entrelazamiento con el cielo. Porque rotación de 360 es topológicamente no trivial y podemos decir que algo relacional geométrico cambia entre objeto y el horizonte de la infinidad, las estrellas. Entonces, esto fue también muy importante observación. S3 incluida en sistema de cuaterniones, grupo binario tetraedral. Hemos calculado en detalle cómo cuaterniones actúan sobre tetraedro platónico. Hemos apoyado todo este análisis con la fórmula esta de que psi se va a cuaternión unitario Q, psi Q menos 1. Psi es elemento de R3 que se puede ver como parte imaginaria del sistema de cuaterniones. Y Q es elemento de la esfera unitaria cuaterniónica, el cuaternión unitario que se puede conectar con grupo SU2. Aparece naturalmente tantos contextos, por ejemplo en mecánica cuántica de spin, que es universal cubierta de SO3. Y necesitamos factorizar por 1 menos 1 para llegar aquí. Entonces, si haces esto con el tetraedro en una posición muy natural en espacio R3, esto te va a dar siguientes cuaterniones, más o menos I, más o menos J, más o menos K, más o menos, pues, 1. Aquí tenemos 8 y 16 de esta forma. Todos unitarios. Esto es celda 24 cell, primer poliedro aristócrata en espacio cuatridimensional. Hay un montón de propiedades increíbles, elegantes, muy bonitas, encantadora figura. Una de ellas es que si ves distancia de centro, que podemos interpretar como 0, es igual a la distancia de vértices vecinos. Ahí tenemos como triángulos equiláteros. Y esta figura surge si diagonalizas las filas, si diagonalizas las columnas. ¿Se acuerdan qué obtuvimos?
Es lo mismo, nada más en configuración dual. Y entonces las dos juntas, que en cierta forma representan traza geométrica de la máquina diabólica, nos dan sistema de raíces excepcional F4, que hemos observado que es álgebra de Alberto. Esto puede ser un tema posible, si quieres. Entonces F4 con los dos que tiene diagrama de Dynkin, pues ahí. Pues bellísimas cosas aquí pasan. Me gustaría ahorita platicarles de posibles geometrías detrás de esto y, consecuentemente, posibles interpretaciones de la realidad física que nosotros podemos desarrollar en base de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Realmente esta máquina, ¿qué es lo que nos dice? No puede existir conjunto de instrucciones, pero no hay manera conocida, hablada, reflejada en el formalismo, de interactuar entre las partículas. Tú puedes decir, conjunto de instrucciones no existe, pero cuando yo observo mi partícula y tú observas tu partícula, entonces debe existir una conexión secreta, cósmica conexión, más allá de interacciones concretas físicas, que resulta que la realidad de mi partícula sea inmediatamente espejada en realidad de tu partícula. Y por cierto, ¿qué vamos a hacer con la conexión secreta? ¿Trajiste tu guitarra? ¿Dónde está? Ok, al rato vamos a cantar justamente la canción que refleja estas conexiones universales, cósmicas entre las cosas. Y esta es una posible interpretación. No existe aquí, no existe allá. Todo es interconectado. Y el experimento revela esto. Y mecánica cuántica revela esto implícitamente. ¿Por qué implícitamente? Porque nadie te obliga a decir esto. Einstein, Podolsky y Rosen, y quizás todos ustedes, yo me incluiría, diríamos esto quizás. ¿Qué es realidad física? Si yo puedo ver algo allá, predecir algo allá que va a pasar, sin interactuar con el sistema físico, de ninguna forma establecida en los manifiestos, en los libros, ¿no dirían que estoy revelando algo de lo que ocurre allá? Si negamos esto, ¿qué es lo que nos queda de concepto de realidad física? La luna existe, de nuevo, sol existe, estrellas, otras cosas, existe mundo objetivo, independiente de observador. La solución de Niels Bohr y su círculo de Copenhagen era consistentemente aplicar pues, su filosofía hasta extremos. Entonces ellos dirían, pues, no, fíjate que en física no nos interesan cosas diabólicas, sino experimentos científicos. Entonces, si quieres verificar propiedades de un objeto, debes bien hablar, en términos claros, cómo llegaste a este objeto, cómo lo construiste, cómo lo preparaste. Y desde esta perspectiva puesta en lo extremo, no existen cosas, fenómenos, sino dentro de contextos experimentales. Entonces es una filosofía de contextualidad. Y la importancia fundamental de experimentos. Si aceptas esto, pues básicamente renuncias a la idea de la realidad física ahí, que se ha formado pues, a lo largo de la historia de la civilización humana dentro de desarrollos clásicos.
pero puedes salvar la localidad. Entonces no hay ninguna conexión secreta, no hay instantánea transmisión subcuántica de la información. Cosas siempre existen dentro de contextos experimentales. Eso es precisamente lo que los EPR no podían aceptar. Entonces la respuesta de Bohr, en cierta forma, no es la respuesta. Es básicamente diciéndoles, pues ok, está bien, lo que tú no aceptas yo acepto y así se termina nuestra discusión. Si pues haces caso a EPR, realidad física es algo que existe independiente de nosotros. Nosotros somos parte del universo y estamos descubriendo esto mediante actos de observar que a veces pueden interferir, pero a veces no interfieren, como en esta situación de EPR. En este caso, lo que muestra el resultado de la máquina diabólica y del cuadrado mágico cuántico es que debe existir la conexión universal, secreta en este sentido que es más allá de cualquier interactividad, cualquier campo físico concreto. Algo tan profundo, integrado con la mera existencia de las cosas. Que todo es conectado con todo. Y gran maestro David Bohm, en sus varios ensayos y libros, ha desarrollado esta idea de una naturaleza de multiniveles y de profundamente interconectada. Es una ilusión de hablar de las cosas de aquí y de allá. Y después de todo, ¿no dirían ustedes que es muy en resonancia con lo que nosotros ya estamos viendo y desarrollando aquí en geometría cuántica, en nuestro seminario? No hay puntos, no hay partes. Un espacio que es totalmente manifestación de lo que decía Euclides, pero con simetrías infinitas, con una estructura súper elaborada geométrica. Entonces, este es opuesto punto de vista. Conexiones secretas. Pues cada tiene encanto. Quizás es algo como en topología, curvatura, cohomología. Ahí lo puedes poner plano en un lugar, pero luego se propaga en otro y la cantidad completa se queda fija. Entonces esto sería una interpretación realista y parece que no hay otras. Parece que tienes que sacrificar la localidad si quieres preservar realismo. Y de hecho esto no es cierto como tal. Hay otra clase de teorías, no menos encantadoras, donde tienes realismo, es decir, causalidad, determinismo, muy en resonancia con la teoría clásica, pero que también no involucran interacciones a distancia, estas secretas conexiones, pero que entonces dan otra vuelta a algún otro aspecto encantador que nos queda, y este aspecto puede ser, y quizás podemos decir debe ser, por tanto entrelazamiento con otras cosas, el concepto, la idea de contextualidad. Nikola Tesla, esto es muy interesante también, mencionamos frecuentemente aquí, en una ocasión de un cumple con sus amigos y periodistas, dijo que su más grande descubrimiento de todos los descubrimientos es este descubrimiento de que no existe energía de las cosas que no proviene del entorno. Pero energía determina propiedades. Entonces lo que Tesla dice con todo esto es que propiedades siempre deben ser consideradas como propiedades de entorno. Pero propiedades son lo que determina la cosa como tal. Ahí nos distinguimos, los estudiamos, acumulamos nuestros
conocimientos. Entonces, una visión de contextualidad extrema, podemos decir también. Les voy a apuntar esto aquí. Contextualidad extrema. Entonces aquí, la más simple y relacionada con la interpretación ortodoxa de mecánica cuántica, involucra geometría de espacios de Hilbert. Entonces, si tenemos espacio de Hilbert, digamos H1, que representa primera partícula, H2, que representa segunda, entonces, espacio para funciones de onda de sistema compuesto es dado por producto tensorial de H1 y H2. En H1 y tensor H2 viven dos esencialmente diferentes tipos de objetos. Viven vectores que podemos decir vectores no correlados, que son de esta forma: psi1, tensor psi2. Ahí puedes decir que psi1 es función de onda de primera partícula y psi2 de la segunda. Y pues qué sorpresa tan grande que juntaste dos partículas, una en psi1 y otra en psi2. Observan que normalmente se usa palabra estado. Y esto es parte de lo trucoso aquí. Estado. Si hubieran sido solamente estos estados, pues se pierde el encanto. No es producto tensorial, sería más como una suma de dos espacios, no como producto. Pero la gran mayoría de vectores de H1 tensor H2 no son de esta forma. Sin embargo, siempre se pueden ver como sumas de estos. Entonces, estos que se llaman no correlados, forman una parte pequeña. Correlados son psi igual a una suma de estos. Estos se llaman correlados. Entonces ellos corresponden a la situación donde ninguno de los subsistemas tiene su propia función de onda. El sistema completo tiene su función de onda. Y esto es todo lo que, según mecánica cuántica, puedes esperar de conocer de sistema y hablar en estos términos estado de sistema. Pero cuando estás en estado correlado, subsistemas pues no tienen un definido estado. ¿Cómo interpretar esto? Hay varias maneras, enteros espectro, de hecho. Una, ortodoxa, es decir, mira, es geometría de lo posible. Probabilidades. Esto es lo que mecánica cuántica nos permite conocer. ¿Con qué probabilidad va a pasar qué cosa? Y pues así son, unos que se ven como combinación de dos estados individuales, funciones de onda, y otros que no lo son, pero es geometría de este mundo cuántico. Y pues, qué bien, muy interesante geometría, como al rato vamos a ver. Pero esto está negando la naturaleza física de función de onda. Naturaleza objetiva, porque se trata de algo que nosotros usamos en experimentos. Geometría de lo posible. No es un campo físico, no es un verdadero estado. Quizás no debemos decir estado, lo que nos regresa a nuestra discusión con Steve, ya hace varias vueltas de seminario,
debemos decir estado o no debemos decir estado. Pero si es algo real, como un campo físico, quizás, ¿qué podemos decir sobre esto de correlado y no correlado? ¿Cómo podemos interpretarlo? En cuál caso vamos a decir estado, realmente estado de sistema. Pero entonces tenemos un sistema compuesto que tiene partes, y para conocer entero el sistema vamos a conocer cómo es cada parte. Lo que nos lleva a no correlados, que es la interpretación objetivista de los correlados. Y ahí, naturalmente, llegamos a esta visión también de la realidad física desarrollada por Hugh Everett III, en cultura popular conocido como interpretación de mundos paralelos. Cada cosa que ocurre, y puede ocurrir en varias formas, fenómeno se puede desarrollar por varias vías, realmente significa como un camino dentro de un multiverso, paralelizado con ramas de la realidad mutuamente interconectadas. Pues, interpretación de Everett. Y sus multiversos. Everett nunca en su obra hablaba de esto. Fue como una popularización de esto, por parte de sus varios colegas y amigos. Es recomendable leer original obra de Everett. Hay un artículo corto y un artículo más grande. Si esto les interesa, mándanme un email y yo les envío todas las referencias. Su asesor de tesis doctoral en la Universidad de Princeton fue John Archibald Wheeler, gran maestro, cosmólogo, relativista y muy diplomático. Entonces es muy interesante hasta qué grado él se extendía asesorando a su alumno para no decir cosas así heréticas. Y también es interesante ver todo este contexto, todo este periodo, qué autoridad tenían los de Copenhague. Entonces, en fin, Everett se fue con mediación de Wheeler a Copenhague a visitar Bohr, pero fue todo un desastre. La verdad, ellos no aceptaron nunca estas ideas de Everett, que son naturales si sigues esto de que la función de onda es una función de algo real, multiversos. Entonces aquí, en producto tensorial de dos espacios, ¿cómo podemos ver estas conexiones? Hay una interpretación muy bonita de producto tensorial de dos espacios de Hilbert mediante operadores antilineares. De hecho, si H1 y H2 tienen dimensión finita, podemos igualar H1 y H2 con operadores antilineares. Entonces voy a poner L estrella, esta estrella de conjugar entre H1 y H2. Y también podemos igualar todo mediante una natural transformación que va de H2, H1 a H1, H2 en modalidad esta. Es muy simple, muy bonito, pero quizás poco conocido. Si ves cómo debe ser conocido en cursos y textos de teoría cuántica. ¿Cómo podemos establecer esta identificación? Suponte que tienes un vector psi que
es de esta forma. Entonces, suma de productos tensoriales. Y quieres interpretarlo como mapeo entre H1 y H2. Entonces, ¿qué vas a hacer? A un vector xi le vas a asociar, aquí tenemos productos escalares, por cierto, le vas a asociar esto, xi, psi1, psi2, y le vas a hacer suma. De aquí se ve que es antilinear, porque producto escalar es antilinear en primer factor, linear en el segundo. Y de hecho, linearidad del segundo es necesaria condición para la consistencia, porque aquí producto tensorial es sobre campo de los complejos. Entonces, complejos pueden saltarse de un lado a otro, y mi fórmula debe respetar esto. Yo debo poder saltar escalares aquí en la fórmula, y esto únicamente es posible si esta parte es lineal. Entonces esta parte se queda antilinear. Y con un poco de jugar aquí, fácil demuestras que se trata de un canónico isomorfismo de espacio de operadores antilineares entre H1 y H2 y producto tensorial H1 tensor H2. Pero H1 tensor H2 con un flip lo mueves a H2 tensor H1. Y por la misma razón, esto es lo mismo que antilineares entre H2 y H1, lo que quiere decir que todos esos espacios se pueden ver como un espacio realmente. Depende cómo quieres interpretar las cosas. Y esto es parte de geometría, no de interpretación, pero ya contiene este encanto y eco, al menos, de misterio. Porque esto de que aquí ves algo y allá ves otra cosa, es exactamente aplicar el antilinear operador asociado a correspondiente, apropiadamente construido estado cuántico. Lo que nos lleva ahora a la pregunta, ¿podemos construir así esos estados? Jugar, simplemente imagínate, ciencia ficción. Esto se va así, la conexión secreta que mueve esto a esto. Y ahí vas. Construyela. La tarea se transforma en la tarea de construir psi en espacio de Hilbert compuesto de H1 tensor H2. Entonces debe ser operador antilinear. Ahorita me gustaría mostrarles un método muy natural de construir tales cosas que naturalmente se conecta con poliedros, tanto este como vimos aquí, y su hermana mayor, grupo binario icosaedral, pequeña princesa, y su hermana gemela, gran princesa, hiperdodecaedro, que es poliedro dual, en 4 dimensiones. Voy a imaginar esto, de que partículas son idénticas. No me va a preocupar esto de spin y estadística aquí, pero tiene el mismo espacio de Hilbert, es un mismo espacio, así. Y, por ejemplo, que sea cuatridimensional, pero puede tener cualquier número de dimensiones, ¿ok? Entonces, en lugar de decir, te mueves de H1 tensor H2, simplemente voy a decir esto. Tienes espacio, por ejemplo, voy a usar otra letra ahorita, para no confundirlo con cuaterniones. Un espacio V, que es espacio de una partícula, podemos decir que es H1, que es también mi H2, y voy a suponer que este espacio V es espacio de Hilbert, complejo espacio, pero es complejificación de un espacio real. Y voy a llamar este espacio real, pues, la letra que me queda, W. Tiene que ver con la doblez. Ese W complejificado me va a dar V.
Entonces voy a suponer que entero V es como C a la N. Entonces W es como R a la N. Y producto escalar en W voy a suponer que es un producto escalar real que se complejifica a producto escalar complejo en V. ¿Ok? Entonces, mecánica cuántica. Me interesa espacio compuesto. Espacio compuesto es V tensor V. ¿Okay? Son operadores antilineares entre V y V. Ok, no dije nada nuevo hasta ahora. Pero observen eso, tengo un operador antilinear que va así. Pero quiero que sea armónico, que sea simétrico, que refleja algo que vimos en este concreto ejemplo de cuadrado mágico 3×3 cuántico. Entonces me voy a preocupar de simetrías de la cosa antilinear. Y más simetrías mejor. Y ahora podemos conectar con geometría euclidiana real. ¿No sería lo más ideal posible que tienes un estado tan bonito, tan entrelazado, que es compatible con todas las simetrías euclidianas? Quizás sí, quizás no. Tenemos que investigar quién es este estado. Pero el estado se puede ver como mapeo antilinear. Y compatibilidad entonces se ve como conmutar con simetrías. Entonces vamos a considerar un grupo de simetrías. Vamos a considerar elementos de este grupo. Y vamos a suponer que estas simetrías inicialmente van de W a W, que son simetrías reales de objeto de geometría real euclidiana. ¿Y cómo lo extiendes a V? Lo complejificas, ¿no? Gran cosa. Genial construcción, de hecho. Paradigma entero. Entonces la pregunta ahora se reduce a esto. ¿Podemos construir un operador antilinear que conmuta con todos ellos? Entonces este es mediante complejificación. Te da V y lo vas a tener como mapeo de V a V. Entonces existe algo que podemos llamar X que conmuta con todos estos Gs. ¿Se les ocurre alguna propuesta? Tienes espacio euclidiano real, simetrías. Alberto, hola. Se transforma. Construye operador antilinear en espacio complejificado que conmuta con esto. Propuestas. Lo más simple posible. Tienes complejificación de un espacio vectorial. Más simple posible. Operador, digamos, no trivial, simetría, antilinear. ¿Qué se te ocurre? Estrella. Estrella, ajá, felicidades. Ya, entonces tienes estrella. Esto es estrella. Estrella. Estrella es tal operador natural antilinear y conmuta obviamente con todas las simetrías reales. Pero tal operador antilinear lo interpretas como estado cuántico y va a mantener completa simetría de entrelazamiento. Tu siguiente paso es construir figuras geométricas que te gustan, poner todo en cuadrados mágicos cuánticos, tal que filas y columnas sean conmutativas y que correspondientes comunes, vectores
propios se relacionan con tu inicial figura geométrica que te interesa. Y este estado que construiste es universal. Va a respetar simetría y lo va a propagar. Todo lo que haces aquí. Si logras construir el cuadrado, lo propaga a otro lado. Y va a ocurrir el mismo fenómeno misterioso. La imposibilidad. Si logras construir cuadrado mágico, que te va a dar la imposibilidad. Que es parte de su encanto. Pero ¿dónde es encanto? Realmente así. ¿Qué es lo que le hace imposible? Observen. Este por este es este. ¿Verdad que sí? Este por este, este. Este por este, este. Este por este, este. Entonces estas filas y columnas generan grupo de 4 elementos, bien conocido como grupo de Klein. Entonces aquí tenemos grupo de Klein, grupo de Klein, grupo de Klein, grupo de Klein, grupo de Klein. Pero ¿qué tenemos aquí? Sigma 1, sigma 1, sigma 2, sigma 2. Este es I sigma 3. I sigma 3. Esto es menos sigma 3, sigma 3. Entonces, esta columna medio chafa es que se sale de lo kleiniano. No es grupo de Klein. Es grupo binario de Klein. ¿Ok? Entonces, rojo lo puedes interpretar como menos 1. En cada campo de cuadrado tienes una involución cuyos valores propios pueden ser 1 y menos 1. Se multiplican bien en las filas y en las primeras 2 columnas. Pero aquí no. Si aquí tenemos valor menos 1 y valor menos 1, aquí no vamos a tener valor 1, sino que este también va a tener valor menos 1. Pero valores se deben multiplicar. ¿Qué objeto algebraico surge en su mente cuando mencionamos así, hablamos así? Valores se deben multiplicar. ¿Qué es esto? Se llama carácter de un álgebra. Entonces la pregunta es si podemos construir una álgebra cuyos caracteres corresponderán a conjuntos de instrucciones aquí. Que existen o quizás no existen. Y pues la respuesta es sí. Álgebra tiene sus métodos desarrollados. Entonces considera un cuadrado mágico, cuántico. Tienes conmutativas columnas, tienes conmutativas filas. ¿Qué álgebra naturalmente le puedes asociar? Cada entrada se encuentra un objeto, un elemento de álgebra. Respeta columnas, respeta filas. ¿Qué más puedes hacer? Quizás no se te ocurre nada más. Déjalo así. Y esta es nuestra definición. Álgebra C estrella generada por el cuadrado mágico. Voy a denominarla así. A con índice dado cuadrado. Entonces sería en nuestro caso esto. O puedes ponerlo A de dado cuadrado mágico. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Muy interesante. Entonces la álgebra es no conmutativa. Porque no podemos decir nada sobre posible conmutación de 2 objetos que viven en diferentes ahí, sea columnas o filas. Y cuando es columna, cuando es fila, corresponde a un bien definido contexto experimental. Y esta parte de discurso, de decir conjunto de instrucciones, ¿a qué corresponde? Es que todo está bien, que si tienes valor propio aquí, digamos 1 y aquí menos 1, estos se multiplican.
Entonces todo debes respetar esta estructura y debes decir aquí es entonces menos 1. Similarmente como esto, lo que deducimos que aquí es menos 1, si 1 y 2 son menos 1, entonces tercero es menos 1 porque es menos de producto. ¿Ok? Pero estas cosas no existen. Si hubieran existido, ¿qué es lo que hubieran sido? Pues mapeos de álgebra evaluándose en generadores y respetando relaciones de álgebra, que son relaciones de multiplicación. Entonces hubieran sido caracteres de álgebra. Y para nosotros en geometría cuántica esto es fundamental. La más natural interpretación de punto de espacio cuántico descrito por álgebra C estrella es carácter. Entonces, la diabolicidad de la máquina se puede reformular como la no existencia de caracteres. Que es una cosa bonita para la geometría cuántica. Entonces tienes un espacio sin puntos. Pointless geometry. ¿No? Esta es una manera algebraica de ver esta estructura y generalizarlo mucho más allá de lo que es. Para recapitular, usando estándar marco conceptual de la mecánica cuántica, espacios de Hilbert, tratamiento de sistemas compuestos, natural identificación entre producto tensorial y sistema de operadores antilineares entre correspondientes espacios, enriqueciendo todo con la complejificación de una estructura dada, real, hemos llegado a un mecanismo universal, genérico, de construir estados que muestran correlaciones que vimos en este simple experimento. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo es psi? ¿Refleja algo real? ¿O es pura geometría de lo posible? Es parte de la interpretación, al menos a este nivel, donde no consideramos fenómenos físicos más allá de lo que nos presenta la mecánica cuántica. Podemos decir que todo es local, tenemos una contextualidad experimental. O podemos hacerle caso a los de EPR y decir que esto es una verdadera conexión que se está revelando a través de estas correlaciones. Entonces, no existencia de caracteres implica intrínseca conexión de las cosas. No puedes decir partícula separada de otra partícula. Quizás es una partícula proyectada en dos diferentes o múltiples lugares de nuestro espacio y tiempo. Y todavía existe una interpretación más que combina lo clásico y cuántico, que nos permite introducir estos conjuntos de instrucciones y entero espacio de ellos, pero que prohíbe, para no entrar en paradoja, obvio, hablar de puntos de este espacio, de conjuntos de instrucciones, independientemente del resto del universo, en situaciones de este entrelazamiento. ¿Y cuánto ocurre entrelazamiento? Entrelazamiento siempre en mecánica cuántica es consecuencia de una interacción, de algo profundamente común que ha pasado con las partículas. Y siempre para esto es necesario que en algún espacio y tiempo estén ahí, compactos, juntos. Desde esta perspectiva, físicamente quizás no es tan desconectado, porque esto de interactuar, de estar cerca, y luego se van y se separan y mantienen su conexión cósmica. Modelos que promueven esta visión tienen como ingrediente principal
espacio de estados subcuánticos. Son esos conjuntos de instrucciones. Pero como tal, espacio es clásico. Entonces aquí no puede ocurrir física. Física ocurre en un álgebra, podemos llamarlo A, aquí, que es álgebra no conmutativa, que se proyecta a este álgebra mediante un homomorfismo, epimorfismo, que podemos interpretar como olvido de atributos, dimensiones cuánticas. Verdadera física está aquí. Física subcuántica. Aquí se encuentran estados subcuánticos. Este es un espacio clásico. Subconjuntos de este espacio son como eventos. Que ocurre esto o ocurre esto. Pero ahora, deseando de apoyar a lo máximo los grandes maestros de la Escuela de Copenhague, ¿cuándo va a pasar algo? Pues va a pasar cuando organizas un experimento donde se manifiesta bien. ¿Cómo sabes que cualquier subconjunto se puede manifestar en un experimento? Pues no sabes. En general no es cierto. ¿Qué sentido tiene asignar probabilidades a conjuntos que nunca se pueden realizar en ningún experimento? ¿Verdad que poco? Si todos fenómenos observables caen dentro de observabilidad cuántica, ¿qué sentido tiene decir otra cosa es probable o no probable? No. Entonces debes considerar subconjuntos manifestables. Y son esos subconjuntos de lambda. Lambda de omega. Omega es manifestable, obviamente. Evento trivial que siempre ocurre. Conjuntos vacío es manifestable, que nunca pasará. Y muchos otros ahí están. ¿Forman una álgebra de Boole? ¿Conjuntos manifestables? Ups, pues no. No forman. Porque si tú puedes realizar en un experimento un subconjunto y en otro experimento otro subconjunto, ¿quién te garantiza que puedes construir experimentos donde se realiza su intersección o su unión? Pues nadie. Entonces, subconjuntos manifestables no forman una álgebra booleana y una verdadera teoría de probabilidades subcuánticas debe irse más allá de la formulación clásica kolmogoroviana. Quizás por primera vez en literatura esto aparece en artículos de un físico matemático, Itamar Pitovsky, que usaba conjuntos no medibles para ahí lograr esta familia y representabilidad y su propia aparente solución de paradoja EPR. Pero regresando a este esquema, aquí vamos a tener, no es completo todavía, vamos a tener un ideal, podemos llamarlo J, B, de las cosas que se proyectan aquí. Son realmente conmutante de álgebra A. Y aquí falta, ¿pueden decir qué? Fill the blanks. C, por ejemplo, puede ser otra cosa. C de omega. Y si quiero ponerme en resonancia con las sucesiones cortas exactas, cosas muy chidas, es esto. Una sucesión corta exacta involucrando álgebras no conmutativas y una álgebra conmutativa, que aparece naturalmente aquí considerando una visión de la realidad que involucra contextualidad extrema. Ahí
por la no conmutatividad, aparecen conjuntos manifestables y no manifestables, y todavía podemos considerar una proyección más a álgebra Q, si así quieren llamarla, de observables cuánticas. Basado en esto, en extensiones de álgebra C estrella, podemos construir varios modelos y varias teorías matemáticamente consistentes, elegantes, no conmutativas, cuánticas, que promueven determinismo, localidad y que siguen siendo estadísticamente compatibles con la mecánica cuántica. Pero ¿dónde se perdió el misterio entonces? Para que todo esto funcione, necesitas una teoría de probabilidades no cosmogoroviana. ¿Y dónde aparecen probabilidades aquí? En la máquina diabólica. No hay probabilidades. Simplemente combinas estos switches y ves qué es lo que va a pasar. No hay probabilidades. El misterio aparece simplemente viendo resultados ahí, no calculando frecuencias relativas. ¿Dónde se perdió esto? Pues no se perdió. Aquí está. A través de las cosas que parecen totalmente locas. Aquí está. Una posible. Este es omega, espacio de estados subcuánticos. Y tenemos desigualdades de Bell sin probabilidades. Entonces podemos decir sí o no. Y sí, que siempre pasa, y no, que nunca pasa. Entonces podemos hablar de conjuntos que tienen probabilidad 0 o 1. Entonces el encanto de la máquina se manifiesta, por ejemplo, como posibilidad de construir subconjuntos manifestables. Lambda I, cuya unión, por ejemplo, así, es todo omega, pero cuya probabilidad, esta sin probabilidades, es siempre 0. ¿Cómo ven esto? Probabilidad de cada uno es 0. Aún así, cubren todo el universo. Entero universo está cubierto por las cosas imposibles. Finito número de ellos. Desde la perspectiva de probabilidad clásica es una estupidez al cubo, ¿verdad? Porque tienes medida 0, cubres todo el espacio que tiene medida 1. ¿Cómo puede ser? No, entonces todo el espacio debe tener medida 0. Pero aquí no estamos en álgebra de Boole. Estos conjuntos son manifestables, pero nunca se pueden todos manifestar juntos. Y regresando a nuestra máquina aquí, omega no son cuadrados como aquí, porque esos cuadrados representan caracteres que no son posibles, sino parejas de cuadrados. Un cuadrado para una partícula y otro cuadrado para otra partícula. Y en estos cuadrados, caracteres, pueden ocurrir cosas de no coincidencia. Sin embargo, nunca se van a realizar en ningún experimento. ¿Por qué? Pues ahora entonces viene esta principal pregunta, ¿realmente por qué? Y te das cuenta de que posible respuesta es porque piensas totalmente clásico, porque ves objeto independiente de su entorno. Hay una cosa fantástica con los objetos, ellos ni siquiera existen, son como ondas de un mar. A veces, solamente a veces, tú puedes aproximar tu visión del mundo y decir, es un objeto, es una cosa, pero es quizás reflejo de entero universo.
Y cuando ocurre una interacción, cuando algo oscila y vibra, quizás esta aproximación ya no es tan válida. Y si quieres forzarla, llegarás a aparentes paradojas. Estas teorías de las extensiones de álgebra C estrella tienen entonces que pagar este precio, pues bien pagado y solicitado, en situaciones muy especiales de esta interacción y entrelazamiento, no puedes decir objeto. Simplemente no puedes decir esto. Aunque parece muy natural que sí. Sino debes decir objeto en dado contexto. En este sentido es como círculo cerrado. No es lo mismo que decían los de Copenhague. Pero es su mismo discurso, implementado en completamente diferente marco conceptual. En un marco conceptual cuántico donde contexto no es contexto experimental de la primera, sino lo que naturaleza misma nos presenta y nos da. En ese sentido, paradojas quizás son similares, como esta paradoja de Bertrand Russell, en la cultura popular conocida, no sé aquí, pero en mi tierra sí, de este misterioso barbero que afeita, ¿verdad? Todos que no se afeitan solos. Pues ahí medio tonta. Hay analogía, pero ¿qué tan delicado es esto? Conjuntos y pertenencia. ¿Qué tan delicadas son todas las criaturas matemáticas y mundo entero? Son excelentes noticias. Encanto no se pierde. Y tenemos varios modelos mutuamente relacionables, pero no equivalentes, pero todos bellísimos. Vale la pena estudiarlos, que nos dicen algo sobre estos marcos conceptuales, quizás sobre la naturaleza y nosotros mismos, que formamos su parte, que nunca existió como parte tal. Pues este es básicamente todo lo que yo quería decir hoy y en estas 3 reuniones que se han vuelto medio extendidas, ¿verdad? Gracias por su paciencia. Realmente son muy tolerantes y pacientes. Yo esperaba cada momento se van a enojar y decir ya, no más modelos e interpretaciones. Pero, en fin, con esto completamos un círculo subcuántico. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quisiera hacer un poco sobre la estructura narrativa que nos has presentado en estos últimos 3 seminarios, en relación con un aspecto muy concreto, y es con la función que tiene, en el caso de Einstein, los experimentos mentales, ¿no? O sea, el camino que va desde la formulación de la teoría de la relatividad hasta el artículo de Einstein, Vygotsky y Rosen, ¿no? Donde hace una interpretación realista. A partir del artículo que nos diste, este es de David Mermin, sí. Él ofreció una interpretación realista de la obra de Einstein, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí se puede decir los experimentos mentales en Einstein, por ejemplo, la caída libre en un ascensor, un haz de luz que se propaga en un tren en movimiento. Einstein parece que los interpretaba de manera realista, ¿no? Decía, el experimento mental no revela cómo pensamos nosotros, sino que revela algo de la realidad misma. Entonces, en las presentaciones que nos has hecho en estos últimos 3 días, con la máquina diabólica, se podría aplicar la misma lógica, ¿no? Es decir, puede ser un experimento mental, pero en el caso de la mecánica cuántica. Entonces, en ese sentido, hay 2 alternativas. La alternativa de Einstein, de decir una interpretación realista del experimento mental, que creo que es la que nos propones, o bien una interpretación
decir, en realidad estamos mostrando nuestra manera de pensar el mundo, pero no tanto una propiedad intrínseca del mundo. Entonces la pregunta sería, al final estás defendiendo una posición realista en relación con la máquina diabólica, ¿no? O sea, sería ese el argumento final. Sí, sí, no, es respuesta cuántica de nuevo. Sí, en el sentido que me parece que este argumento de EPR es muy válido, y renunciar a lo que ellos concluyen en su artículo, ahí de años 30, es renunciar a física en cierta forma. Para muchos, y mucho podemos platicar cómo es que la comunidad física como que se ha desconectado de todo esto. Y mismo artículo David Mermin clasifica físicos como preocupados o no preocupados o semi-preocupados, y qué van a hacer si los enfrentas con cierta pregunta. Aquí importante es tener alternativas matemáticas. El misterio queda. Nosotros no sabemos, quizás todo es pura geometría de lo posible, interpretación de Copenhagen. O quizás función de onda tiene una profunda realidad objetiva. Es algo real, realismo así. Pero entonces, ¿cómo es producto tensorial de espacios de Hilbert? ¿Ah? ¿Qué es parte? ¿Qué es todo? ¿Cómo es la existencia de las cosas? ¿Y qué quiere decir combinar cosas en un sistema compuesto? O quizás máquina diabólica, cuando nos damos cuenta de que no existe conjunto de instrucciones predefinido así, suponiendo que no hay ninguna interacción entre las partículas, ninguna conexión secreta. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Entonces nos queda, además de formulación no local, ahí tan entusiásticamente apoyada por David Bohm, nos queda también esta visión de extremo contextualismo en la naturaleza. Esto también es realismo, pero renunciamos a objeto como objeto que incondicionalmente puede ser separado del resto del universo. Quizás en mayoría de escenarios prácticos vamos a poder mantener discurso de objeto y todo va a seguir bien, pero Máquina Diabólica demuestra en tal interpretación que hay también experimentos quizás dificilísimos de realizar. Esta es pregunta ahí separada, pero al menos teóricamente podemos considerar ellos, como tú dices, mental experimento de tal máquina, y preguntarnos entonces cómo es la realidad detrás. Según esta interpretación de extremo contextualismo, tal situación no encaja con nuestra visión del mundo de objeto como tal, objeto pero en contexto. Y entonces tienes que irte un poco más hacia futuro para poder decir ahora. Tienes que renunciar a total localizabilidad. Pero la teoría sigue siendo local, porque no hay ninguna conexión secreta. O la conexión secreta se transforma en la conexión profunda subcuántica entre objeto que no es objeto y el resto del universo. Que objeto entonces es más como todo el universo. Entonces, mucho cuidado dónde vas a cortar y decir, esto no me interesa. Porque puedes entrar en paradojas. ¿Qué tan sutil es X que no es elemento de X? Todas las cosas matemáticas tienen una infinita sutileza. Entonces, en este sentido, yo diría que no, pero no como que no se trata de realismo, sino que mensaje, quizás principal mensaje de todo esto lo que estuvimos viendo, es un mensaje de tolerancia, de que tenemos que dar chance a modelos físicos, a teorías físicas sobre la naturaleza, y si parecen locas al cubo, pues dale la chance, a ver cómo es. Mecánica cuántica como tal es loca, ¿no? Entonces este encanto no puede desaparecer.
nada más se transforma en otras. Y lamentablemente en la comunidad científica no encontramos esta apertura. Muchos, por ejemplo, piensan que esta vieja discusión Bohr-Einstein, Bohr-Pérez se acabó y que Bohr ganó. ¿Cómo es que ganó? Simplemente les dijo, ok, ustedes tienen su propia visión de verdad. Física no me interesa para nada y chao, se termina la discusión y aplauso, ganaste. No. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, no. Otra respuesta cuántica, sí. Sí. Chicos, más preguntas. ¿Se puede oír bien lo que dicen Alberto y ahora Abraham? ¿Necesitas micrófono, quizás? Que yo me acerco, ¿verdad? Sí, está. Pues, pero en verdadero mundo cuántico esto no es necesario, porque existe una conexión secreta. ¿No? Aquí todo tuyo. Yo creo que... Ahora ustedes pueden hablar más. Este mezcal, ¿cómo dijiste que se llama el mezcal? Cuántico. Mezcal cuántico, ok. No, 400 conejos era el que te dije. 400 conejos. Conejos cuadrados cuánticos. Muy bien. Bueno, yo iba a hacer un comentario. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay... Pues hablabas de esto de la contextualidad, ¿no? Entonces es algo muy interesante esto de la contextualidad porque, sobre todo en matemáticas, tenemos herramientas que sirven para pegar contextos locales. En el sentido, por ejemplo, en topología tenemos el lema de Horizon, ¿no? Que pega un cerrado con un cerrado. Tenemos contextos más generales, gavillas, tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega en la física ese tipo de cosas que logran pegar con cosas locales, conceptos locales, incluso lógicas locales dentro de un espacio que puede ser enorme, súper suelto, en donde la única noción que tenemos de objeto es solamente palabras, enunciados que satisface el objeto y eso es el objeto para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, también hay hay propuestas, sobre todo por ejemplo, de categóricos, en específico William Lowbeer, en un libro que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero William Lowbeer dice que uno puede simplemente explicar y decir que la teoría digamos, del todo es tal cual agarrar un espacio de tiempo, un objeto tiempo y parametrizar el espacio con el objeto tiempo, ¿no? Como si fuera una parametrización dependiente de este objeto tiempo que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y con eso logra resolver conceptualmente muchos problemas sobre termodinámica y sobre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, la lengua franca en el sentido de cómo puedo yo o algún físico entender esto y compararlo con otras teorías, tener un criterio, digamos, para reconocer qué sí vale para la física y qué no? Sí, yo creo que es muy en resonancia con esto, de hecho. ¿Ves? Eso de contextualidad como fundamental ingrediente de nuestra descripción física, de nuestro discurso sobre la naturaleza. Esto puedes poner como manifiesto. Entonces, decir, relaciones entre objetos. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo podemos ver una realidad cuántica? Esta discusión va en meros raíces de la teoría cuántica. La idea de complementariedad, de que podemos ver, percibir el mundo, objetos, quizás dadas las circunstancias, como ondas o como partículas. Pero entonces, ¿cómo se combina partícula y onda? Si consideras partícula, podemos decir que es subálgebra conmutativa generada por coordenada. Si consideras momento, podemos decir subálgebra conmutativa generada por el momento. Pero entonces, misterio ocurre cuando dices, ¿qué es esto? ¿Por qué esto debe ser esto?
De hecho, hay varias justificaciones, casi todas conceptuales, podemos decir metafísicas, pero en experimentos a priori tú no puedes encontrar una justificación de esto. Entonces, si sigues este discurso, llegarás a una álgebra más libre, con menos relaciones. Y si aceptas tal álgebra, con menos relaciones, como válida descripción física de la naturaleza, pues tomarás justamente este camino que te llevará hacia extensiones. Porque quizás primer teorema de no existencia de variables ocultas es de von Neumann, que se puede traducir a la afirmación de que no existen caracteres en álgebra de operadores, o casos de dimensión finita en álgebra de matrices. Es no existencia de matrices, ya, de caracteres en matrices. No hay nada más profundo más allá de la teoría cuántica. Entonces estas técnicas desarrolladas en teoría de categorías, de geometría, de álgebra, donde cuidadosamente ves partes de la estructura y cómo se combinan, cómo se ahí relacionan para generar, sea una gavilla, un espacio de geometría diferencial no trivial con atlas, son como un paradigma conceptual para exploraciones. Y yo creo que buena propuesta puede ser para estudiantes de física conocer un poco más de esto, y como parte de esta música naturalmente considerarían objetos no idénticos a los cuánticos. Lo que platicamos también con Steve y en otra sesión, esto también vale la pena quizás mencionar ahora. ¿Cómo defines producto de dos observables cuánticas? ¿Qué es esto? ¿Qué experimento? Pues muchas veces no vas a encontrar ningún experimento, porque si estos dos son autoadjuntos y tú solamente te interesan autoadjuntos, producto no va a ser autoadjunto. De hecho, va a ser autoadjunto si solamente si conmutan. Pero entonces la interpretación física de producto de objetos no es clara. Sin embargo, cuadrado de observable tiene interpretación muy directa. Mídela, y entonces cada vez que obtienes algo como resultado de tu experimento, adivina qué vas a hacer. Tomar cuadrado. Entonces esto es medir cuadrado de observable, o multiplicarlo por un número, o tomar cualquier función de observable. Es esto. Si sabemos medir A, ¿cómo medimos f de A? Mide A, y entonces cada vez cuando obtienes un resultado con un valor, aplica función f a tal resultado. ¿Todo bien? Entonces, si tú sabes sumar, ¿qué quiere decir esto? Es otra pregunta. Entonces, podemos entrar en otro seminario, en esta discusión, pero suponte que sabes sumar. Entonces sabes sumar y dar sentido físico, porque si dos son hermitianos, suma es hermitiana. Entonces todo bien aquí. Y si puedes tomar cuadrado, y como debe ser posible, por lo que vimos, ¿no? Qué bien. Pero si sabes entonces sumar y restar, indispensable, entonces ¿qué vas a hacer aquí? Vas a formar esta combinación. ¿Y qué es esto? No es producto, pero es producto simetrizado, ¿verdad que sí? Y pues esto es quizás pra-causa física de relevancia de álgebras de Jordan. Verdadero producto que tiene interpretación física no es producto de observables, sino producto simetrizado. Esto puedes darle un sentido físico. Y quizás producto estándar es como metafísica. Y si quieres ver producto de Jordan como producto estándar cuando conmutan, eso lo defines así. Es AB más BA dividido por, pues, 2, ¿no? Entonces aquí tienes todo
observacionalmente justificado. Entonces esta justificación observacional es realmente justificación conceptual y conectar estas cosas. En experimentos siempre vemos álgebras conmutativas. Es parte de la metafísica cuántica, cómo esas álgebras conmutativas mutuamente se conectan. Justamente aplicamos lo que dijiste en la construcción de álgebra de cuadrado. Único lo que sabemos de cuadrado es cuando conmutan columnas y filas, que esto se puede realizar en el experimento y no sabemos nada más. Pues déjalo así, construye álgebra libre y ve qué es lo que pasa. ¿Cómo es? ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí o no? Cuántico, Sí, respuestas cuánticas. Preguntas cuánticas y respuestas cuánticas. Lo que pasa es que tal vez yo quería preguntar sobre eso, lo que estabas mencionando el último, que si había un criterio específico que me pudiera decir si algún concepto matemático es aplicable en la física. O sea, si me refiero a si, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no sé, no sé, poniendo el ejemplo de Lisp, ¿no? Que tenemos que existe objetos en su sistema de objetos, ¿no? El CLOS, ¿no? Entonces, ahí pues tenemos una interfaz que puede aplicar funciones entre tal y tal, ¿no? Entonces, si pensamos en los objetos como teorías físicas, ¿sí? ¿Qué es para los físicos este sentido de, por ejemplo, de poder reconocer algo en la teoría y aplicarlo a la física experimental? O sea, no sé si me explico, es como... es más sobre lo que está afuera de la física, de la teoría, no sé si sobre... Sí, si te entiendo bien, pues es la pregunta, yo creo que cada uno genera su propia respuesta a tu pregunta, pues entonces es abierta a todos. Yo respondería que siempre hay que dar chance a cualquier marco conceptual y no tratar de buscar filtros que nos van a decir qué es aplicable y qué no es aplicable. Simplemente vea lo que ocurre, fenómenos, y trata de decir algo sobre ellos y jugar con ellos, con estas criaturas. Y si parecen imposibles, quizás todavía pueden existir. No es esto lo que decía Leibniz sobre la imposible y que pues abre la saga de variable compleja. Sí, entre ser y no ser, entre existir y no existir. Y para que no se me olvide, todos serán bienvenidos mañana en Librería Herder, a la tarde, de 1 a 4. Es un sábado sonoro de la librería y de una biblioteca musical. Y yo platicaré de esto, de cosas entre existir y no existir. Y me acompañarán 4 bailarinas cuánticas, si quieren conocerlas. Pues en 4D se van a presentar. Muy bienvenidos ahí. Ok, una pequeña digresión. Es mañana, Librería Herder en Colonia Roma, esquina Tehuantepec y Ures. Bueno, ¿quieren decir algo más? Bueno, mi pregunta tenía un poco de relación, por ejemplo, con la pregunta de Alberto, en el sentido de que, por ejemplo, él decía, bueno, es que existen los experimentos mentales, ¿no? Entonces, físicos como Einstein interpretan los resultados que pueden obtener de un experimento mental como una realidad física, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí siento que es como importante tener alguna especie de criterio, porque si yo dentro de las matemáticas logro hacer un experimento mental y puedo interpretarlo o no como una especie de resultado sobre la realidad. Entiendo esto, pero lo que me preocupa es cerrarse, artificialmente cerrarse en un contexto, otra situación de contexto. Me acuerdo de una discusión desde hace años con mi
querido amigo, gran maestro, Zbigniew Wojciech, profesor FESCO Altitlán, él me decía, Micho, es que tu teoría de simetrías cuánticas no es aceptable porque no se puede ver como dentro de una categoría. Entonces debes trabajar para que veas cómo se formula en este lenguaje. Y a mí realmente no me interesaba en aquel entonces formular todo en lenguaje categórico. Luego me di cuenta de múltiples posibles formulaciones, pero también, como eco de toda esta discusión, me di cuenta de peligrosidad de mero concepto, porque en caso de grupos cuánticos y simetrías cuánticas es muy fácil decir, categoría monoidal trenzada, quizás. Entonces con esto, adiós a bellísimos ejemplos como toro cuántico o álgebras de Clifford, clásicas y cuánticas. Y quizás diciendo esto de categoría tal y cual, la verdad no reflejas la idea inicial de objeto. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando hacemos formulaciones generales. Yo diría, yo creo que es camino que cada uno debe tomar, pero yo diría que ejemplos nos hablan, si los quieres escuchar. Entonces ellos hablan también cómo se pueden transformar y armonizar dentro de una teoría. Y tratar de formular un criterio general para todas posibles búsquedas, formulaciones, me parece como peligrosa tarea, innecesario. ¿Cómo ven ustedes esto? Simplemente juegas con ellas, entre existir y no existir. En el libro de Isaac Asimov, La Fundación, hay una discusión de este estilo, jugando un poco. La discusión es que, el historiador, matemático, se da cuenta que la historia se puede dar un guión matemático. Entonces, en principio, en principio puede predecir el futuro, pero son ecuaciones teóricas. Y jugando se daba cuenta de cuántos conceptos eran vitales para hacer, qué se tenía que fijar para poder establecer, llevar de la posibilidad teórica a la posibilidad práctica de predecir. Y bueno, en ese sentido se daba cuenta que encontraba un concepto, por ejemplo, contextualidad, objetividad, y se daba cuenta de, ya que tienes algo que crees que es básico, puedes encontrar infinitas bucles para que no puedes llegar a una finitud de elementos primitivos que constituyen una realidad objetiva de la física. Y sí, esto también quizás podemos considerar como parte de argumentación de qué tan delicado es todo el asunto de buscar como un esquema universal de permisibilidad de dado concepto o exploración. Si todas las cosas son infinitas y nosotros solamente ahí apreciando como ecos finitos de ellas, ¿qué podemos esperar? Juegas con ellas, entre existir y no existir. Alfredo. Yo tengo dos preguntas, Micho. La primera es, ¿qué dice el teorema de von Neumann con respecto a tener la posibilidad de tener teorías completas o que van más allá de la mecánica cuántica? Y pues, por supuesto, si es cierto o no, o bajo qué condiciones es cierto. Y la segunda pregunta es, ¿qué dicen, o si hay realmente evidencia experimental para concluir algo a partir de las desigualdades de Bell? Porque por un lado se escucha que ya se concluyó una cosa totalmente con certeza en un experimento, pero por otro experimento se concluye algo distinto. Mi pregunta es si hay algo determinante. Sí, gracias. Ambas preguntas muy ahí a la raíz de la problemática. El teorema de von Neumann la podemos reformular. La pueden ver en su libro de Fundación Matemática de la Mecánica Cuántica. La versión más simple
es no existencia de caracteres. Nosotros lo hemos visto en varios contextos. Pues, Amílcar lo tiene demostrado, ¿verdad? En su tesis también. La no existencia de caracteres. Entonces, si tratas de hacer esto a álgebra de matrices, sí. ¿O fue una pregunta en tu examen? Quizás esto. Pero es ambas cosas, de hecho, yo creo, ¿verdad? No existen caracteres, no existen no triviales homomorfismos de matrices a los complejos. Y según von Neumann, entonces, adiós, chao, arrivederci, nunca más a esta idea de variables ocultas. Pero es una sobresimplificación. Precisamente se desconecta de la idea de contextualidad. ¿Y cómo podemos ver esto aquí? Suponte que tienes una observable, como por ejemplo coordenada, y que la mides con otra coordenada y. Puedes porque conmutan. O que la mides con coordenada z. O que la mides sola. O que la mides con spin. Cualquier proyección de spin. Todas son álgebras conmutativas. Pero representan físicamente diferentes contextos experimentales. Entonces, lo que von Neumann no toma en cuenta, erróneamente llegando a la conclusión de que no existen variables ocultas, es que una variable cuántica, enriquecida con otras compatibles, en otro contexto físico experimental, o en otro contexto algebraico geométrico interpretable en la forma física apropiada, que tal variable observable puede cambiar valor. Y esta es primera manifestación de contextualidad. Las existentes teorías, como de Broglie, Bohm, Wiener-Siegel, Bohm-Bab, toda esta pléyada de pioneros y existentes teorías, todas son contextuales. Y deben ser contextuales, porque de no ser contextuales, entran en condiciones de teorema de von Neumann. Ahora, lo de desigualdades de Bell. Siempre podemos cuestionar experimento. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Y cuáles son márgenes de posibles errores. Pues, el más conocido quizás es el experimento de físico francés, pues, Alan Aspect y su grupo, donde parece que verificaron probabilidades cuánticas. Si verificas probabilidades cuánticas en escenarios apropiados, lo demostraste. Si construyes la máquina diabólica y demuestras que funciona tal y como platicamos, ya demostraste que naturaleza es tan encantadora como platicamos. Ahora, ¿cómo es la interpretación de esto? Y ahí ocurre todo el circo. Yo creo que últimas décadas no solamente han visto malas interpretaciones de esto, sino la degradación de nivel científico de muchos participantes, y esto tiene que ver con lo que platicamos hace rato, con qué facilidad ahí se generan pequeños doctorcitos. ¿Qué dijiste? ¿Qué expresión usaste? Twinkies. Doctor Twinkie. Copy-paste, Doctor Twinkie. ¿Qué podemos esperar? ¿En cuántos libros vas a encontrar? Pues tontería al cubo. Que la partícula cuántica existe simultáneamente en dos lugares. Y yo la observo. Entonces, ¿qué va a pasar? Colapsa. Función de onda colapsa. Entonces, nunca la vas a observar realmente, pero todos debemos maravillarnos que exista. ¿Y dónde es pragmatismo, la simplicidad, la filosofía de Copenhague? Pues todo se perdió. Entonces, es copy-paste, básicamente. Y los de Copenhague nunca realmente tenían esta
interpretación como interpretación física, metafórica en algunos discursos y pláticas, pero como libro, aquí también disponible en traducción en español aparte, el todo, que tantas veces les recomendé aquí, nos revela, mismo Niels Bohr ahí como que regañaba a su querido discípulo cuando decía estas cosas que realmente no corresponden a su original paradigma de complementariedad. Y entonces, desigualdades de Bell no son la excepción. Lo que aquí presenté son varias posibles vías matemáticamente interesantes, congruentes, que se pueden relacionar con otras cosas, que son bellas, simples. Aquí, por ejemplo, estas extensiones aparecen en teoría de Brown Douglas Fillmore, que es una de las teorías pioneras para geometría cuántica, donde se analizan extensiones de funciones continuas sobre compactos metrizables, suponiendo que ideal de conmutantes es identificable con operadores compactos en el espacio de Hilbert de dimensión infinita, separable, y de ahí surge clasificación a través de una homología cuántica, K-homología, que naturalmente aparece aquí. El libro verde lo tiene así muy bien explicado. Entonces, quizás esto es también el criterio, es simple, bello, quizás habla de algo que es medio despistado, pero cada formulación de mecánica cuántica tiene algo por el estilo, sea multiversos, sea geometría de lo posible, sea conexiones secretas, sea extremo contextualismo. Son muy interesantes visiones de mundo, de la naturaleza. Abraham quiere decir algo más. ¿Alguien más quiere decir algo más? Perla quiere decir algo más. Ya se quiere ir. Yo hablo con ella al rato. Sí. Esto tiene toda una historia. 15 a las 10, ya nos extendimos bastante, pero todos se quedan pacientemente. Bueno, sí. Pronto. Y quizás alguien más que va a querer decir algo más. Yo creo que Alberto. Muy bien. Bueno, Continuamos próximo semestre. Rápido van a pasar vacaciones. Pero... ¿Qué? No, la última duda del seminario del semestre. Bueno, de esta parte. Pero que Abraham primero. Sí. Ya me acerqué con el micrófono. Sí. Bueno, sobre lo de los subconjuntos manifestables. Por ejemplo, en lógica categórica, eso se me hizo súper interesante porque en lógica categórica un subconjunto define exactamente un enunciado dentro de la lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante estudiar qué tipo de estructura forman este tipo de subconjuntos. Entonces, en este específico subconjuntos manifestables, mencionaste que no eran álgebras de Boole, pero por ejemplo sí son... No pueden ser. Que no pueden ser álgebras de Boole incluso. Si supones que son, Sí. entras en una de las contradicciones establecidas en teoremas de no-go, Ajá. comenzando con lo de von Neumann. Pero si no son álgebras de Boole, son al menos, por ejemplo, álgebras de Heyting, o son al menos retículas, o son preórdenes, o qué tipo de estructuras. Depende de cómo vas a seguir con la teoría. Un lógico cuántico se llama Stanley Gader, motivado por trabajos de Pitofsky, introduce el concepto de sigma clase. Sigma clase, que es generalización de sigma álgebra de Boole. Entonces él pide que conjuntos disjuntos se pueden unir en un nuevo conjunto dentro del sistema. En la investigación de mi tesis doctoral, que llevó a estas extensiones C-estrella algebraicas subcuánticas, yo llegué a la conclusión que esto todavía es más restringido de lo que debe ser. Entonces, en mi formulación, que es C-estrella algebraica, tú tienes esta propiedad de que si puedes descomponer
todo el conjunto omega en disjuntos conjuntos, pero que se unen no como ellos quieren, sino en todo omega, una descomposición. Ahí, si ocurre esto, con estas rebanadas, entonces puedes hacer lógica clásica y generar álgebra de Boole. Entonces, en contexto más general, que a mí me parece en resonancia con álgebra C estrella, conjuntos manifestables son colección de álgebras de Boole. Y hay la manifestabilidad se representa con esto de que cada manifestable conjunto se ve como proyector en álgebra A. Hay otra manera de decir esto. Puedes introducir medida con valores en operadores, pero no te preocupa ni positivo ni negativo, entonces cualquier medida ahí cuenta. Entonces tienes medida que va de este a A. Y conjunto es manifestable, lo defines así, cuando su medida es un proyector. ¿Cómo ves? Entonces, con esto, entonces consideras familia de conjuntos manifestables, tienes inicial sigma álgebra, pero medida de operadores, y restringes esto. Y proyectores, pues evento en la teoría cuántica, medición 0, 1 y ya va. Pero para que físicamente funcione bien, precio que tenemos que pagar es este contextualismo a la última. No quiero decir que tu pregunta es última, quizás algo más. No, bueno, en ese sentido de las preguntas. de medidas vectoriales, entonces las que no son proyecciones tienen interpretación o simplemente se descartan. Es parte de la estructura matemática de la teoría. Ningún experimento en la teoría cuántica los va a poder captar como tal. Y reconectándome con la pregunta de Alfredo, no mencioné esto. Preguntaste hace rato, Alfredo, si hay algo experimental ahí, estilo subcuántico. Hasta que yo sepa, no. No decisivamente. Y podemos entonces suponer que esto es como una verdad cósmica, que todos los experimentos como tales son cuánticos, lo que nos lleva a conjuntos manifestables. De lo contrario, vamos a tener jerarquía, manifestables para cuánticos, manifestables para subcuánticos, marcianos, y todo se relativiza. Yo creo que la teoría cuántica nos dice algo profundo sobre nosotros mismos y cómo somos, y no es sorprendente que de ahí surge también la interpretación espiritualista que encontramos en este libro mencionado de von Neumann. ¿Qué quiere decir ver? Hay algo en la teoría que no puedes ver, porque tú eres parte del mundo y tú eres hecho de átomos, parte que no es parte. Entonces, una verdadera teoría fundamental debe explicar todo, incluyendo observador y proceso de observar. Esto fue parte de crítica, en particular de Everett, de los de Copenhagen. Él pensaba que colapso de función de onda no existe. Quería completamente eliminar esto y mediante una serie de razonamientos bellos y simples, todo es función de onda universal, que tiene sentido objetivo, pero el precio que tenemos que pagar es pues, la magia de relacionar partes con el todo, que luego en cultura general entra como multiversos. Pues, chicas, chicos, si no quieren decir algo más, muchas gracias. Muchas gracias a TV Ciencias por estar con nosotros y apoyarnos en esta grabación. Les deseo a todos muy felices vacaciones. Este fin de semana que viene, que estén muy bien. Muchas gracias. Espero nos estaremos viendo pronto.